No. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la organización por invitarme a participar de este Congreso del Futuro y también a este interesante panel. Bueno, yo voy a hablar de un tema diferente a lo que se ha hablado hasta ahora en la tarde. Tiene que ver con la inteligencia, vamos a llegar un poco al final a hablar de eso, pero antes les voy a introducir el objeto de estudio, los organismos que nosotros trabajamos, que son los microorganismos. Bueno, los microorganismos son, como su nombre lo indica, micro, es decir, no pueden ser vistos por el ojo humano a simple vista. Necesitamos instrumentos para poder acceder a ellos y por eso también se consideran, y lo puse ahí, invisibles. Están presentes, sabemos que hacen cosas importantes, pero no los podemos ver. Y como no los podemos ver, ha costado mucho entender en detalle realmente su rol. Gracias al desarrollo de algunas técnicas o tecnologías en los últimos 10 años, hemos podido realmente acceder a este universo microbiano que nos ha realmente mostrado información muy relevante. Ups. Bueno, primero es importante decir que los microorganismos son los seres vivos más abundantes y diversos del planeta. Me imagino que han escuchado en quizás otras charlas qué son las plantas o qué son los insectos, pero en realidad, en términos de número de organismos, que son organismos unicelulares, y diversidad son realmente los más abundantes. Y están viviendo en todas las condiciones ambientales que se puedan imaginar, naturales de la Tierra. Solamente para mostrar unos números, en total se ha calculado que en el planeta existirían aproximadamente 10 a la 29 células microbianas. Ese es un número muy difícil de imaginarse, por eso ahí lo puse con tantos ceros, y equivale más o menos a 100.000 veces más que las estrellas que hay en el universo visible. Esa es la cantidad de células microbianas que existen en el planeta. Por supuesto que cambia ese número respecto a donde uno lo estudie. Ahí en ese gráfico se muestra la concentración de células en los océanos, siendo más abundante en las costas de los continentes. Bueno, los biólogos nos gusta mucho clasificar los seres vivos para poder entenderlos y explicarlos. Nos gusta buscar similitudes, diferencias, y eso ha llevado a plantear una manera muy gráfica de establecer relaciones entre los organismos, lo que se llaman los árboles de la vida. Entonces acá hay una visión de Ernst Haeckel, en la parte superior, un biólogo alemán, ¿cierto?, donde él muestra la presencia, la existencia de 3 reinos, en ese tiempo se les denominaba así: planta, protista y animalia. ¿Por qué? Porque eran los 3 grupos de organismos principales que se podían observar y entender, ¿cierto?, de forma directa. Pero si se fijan, ese árbol tiene una raíz común, lo que implica que hubo un ancestro común que dio origen, ¿cierto?, a todos estos organismos. Esta visión de árbol también se manifiesta, ¿cierto?, en la obra pivotal de Charles Darwin, del origen de las especies por selección natural, donde él también plantea la relación y similitud entre las especies. Sin embargo, fue hasta finales de los años 80, donde un investigador norteamericano, Carl Bose, propuso la existencia de 3 dominios de la vida, esa sería la clasificación general de los organismos, llamados eucariontes, bacterias y arqueas. Esta clasificación se hizo no solamente en base a lo observable, sino que también en base a la secuencia de ADN de los organismos. Y esto fue muy importante en su época porque marcó un antes y un después en términos de entender la diversidad del planeta, ya que se da cuenta de un nuevo dominio de la vida llamado arquea, que hasta ese momento se sabía que eran bacterias, se creía que eran bacterias, que vivían en ambientes denominados extremos. Bueno, actualmente sabemos que arquea es un grupo muy abundante que vive en todas las condiciones que se puedan imaginar en el planeta. Pero lo más importante es que acá se muestra que 2 dominios de la vida son organismos unicelulares microscópicos. Solamente Eucaria, ¿cierto?, son los organismos que están presentes en el grupo de ahí de Haeckel, que es donde estamos nosotros. Bueno, por supuesto que esta visión del árbol de la vida ha sido modificada enormemente. Actualmente estamos hablando de más que bosques, son universos de ramas y de conexiones que ha sido muy importante en los últimos años. Bueno, volviendo a la idea que los microorganismos están en todas partes, esta es una fotografía de un balneario que está cerca de Antofagasta, de donde yo provengo, Hornitos. Y claro, uno se sienta a mirar el océano, el mar, y ve una ola, ¿cierto? Pero imagínense que en esa
en esa explosión de esa ola, en cada gotita de agua hay millones y millones de microorganismos. También los pájaros que están ahí volando, ellos llevan bacterias, arqueas, hongos, virus en sus plumas, internamente en su intestino, los dispersan. Entonces hay toda una comunidad microbiana, una red invisible que está interactuando todo el tiempo en todas las condiciones ambientales y en este caso naturales. Lo mismo pasa en ambientes como este. De donde yo provengo, del desierto de Atacama, es muy frecuente, esos son nuestros paisajes. Nosotros crecimos mirando esto, no mirando bosques. Y claro, aparentemente ahí no hay ningún ser vivo, o sea, no crece ni siquiera una planta. Pero lo que sabemos actualmente es que está lleno de bacterias. Son bacterias muy especiales, y arqueas también, porque pueden adaptarse a vivir en condiciones que generalmente son consideradas hostiles para la vida. Por ejemplo, alta radiación solar, alta salinidad, o sea, lo blanco que se ve ahí es sal, y también diferencias notables de temperatura entre el día y la noche. Otro ejemplo interesante, esta es una fotografía del campo Geysers El Tatio, también ubicado en la región de Antofagasta, que es nuestro Yellowstone. Y aquí en el Tatio también la vida microbiana se aprecia en toda su magnitud. O sea, esos colores tan llamativos son tapetes microbianos, son comunidades microbianas que, si se fijan, los colores cambian dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, hay bacterias que viven a alta temperatura, otras necesitan temperaturas más bajas, y así se va generando un mosaico de interrelaciones a nivel microscópico, pero que tienen una consecuencia visual en este caso. ¿Por qué? Porque esas bacterias producen pigmentos, y gracias a eso nosotros los podemos ver. Este lugar también últimamente ha llamado mucho la atención a nivel mundial por su alta similitud con ambientes de Marte, especialmente por la presencia de unas sales, minerales de sílice, muy parecidos a los que se encuentran en Marte. Bueno, el estudio microbiano a gran escala de verdad ha ocasionado una revolución en esta área de estudio. Este es solamente un ejemplo, fue portada de la revista Science en su momento, es sobre la expedición, se llama Tara Oceans, que ha sido uno de los esfuerzos científicos de mayor envergadura que se ha realizado en el océano para poder entender la diversidad y relaciones del, ahí le llaman plancton marinos, es decir, todos los organismos que viven en el agua, principalmente microorganismos. Y si se fijan, las formas de estos organismos son muy distintas y solamente podemos acceder a ellas al microscopio, pero también a través de lo que yo les comentaba al inicio, estudiando su ADN. La vida microbiana nos sorprende. Esta es una calle cerca de donde yo vivo y fue muy interesante ver este grifo que tenía una gotera, como ocurre generalmente, ¿cierto?, en nuestro país, que se pierde agua, formó una aglomeración microbiana, un tapete microbiano. Entonces, gracias al agua, a la radiación solar, ¿cierto?, que permitió que muchas bacterias ahí crecieran, también a la afluencia de personas, al polvo, a los perros, ¿cierto?, que dejan materia orgánica, se logró generar un ecosistema microbiano muy interesante. Si hacemos un zoom, nos vamos a dar cuenta que no solamente que hayan crecido bacterias, sino que se desarrollaron interrelaciones. Ahí hay una comunidad compleja existiendo, la cual genera distintos gradientes, o sea, hay unos que están más cercanos al agua, otros no. Hay una dinámica, esto cambia durante el día, porque hay momentos, hasta el mediodía hay mucha radiación solar, entonces las bacterias se pueden mover. Fíjense en el límite, acá está la biopelícula, pero aquí en la parte del grifo ya no hay. Hay una gran variabilidad y se generan estructuras. Y estas estructuras, el nombre que nosotros los conocemos son, como ya la adelanté, biopelículas. Quizás un ejemplo más concreto de esto es lo que pasa en nuestros dientes. Nuestros dientes también es una superficie, así como lo fue el pavimento que les mostré recién. Los microorganismos, como les dije, están en todas partes, en nuestro cuerpo con mayor razón. Y hay bacterias que se consideran acá comensales, que son normales de nuestro cuerpo, y también pueden aparecer algunas veces unas bacterias que se llaman patógenas. Entonces, estas bacterias empiezan a colonizar la superficie, puede ser en este caso la superficie del diente, y generan mecanismos de atracción. Uno de los más conocidos se llama quorum sensing. Quorum, mientras más bacterias hay, más bacterias se atraen, mediante la producción de unos compuestos que son señales químicas que atraen a las otras bacterias. Las bacterias se comunican y conversan entre sí de manera química.
Y esa conversación es muy productiva, porque pueden llegar a formar capas muy gruesas de películas microbianas, las cuales a su vez llegan a ser alimento de otras bacterias, por ejemplo, bacterias patógenas, generando problemas. Por eso hay que lavarse los dientes, porque uno remueve todos los días esa placa bacteriana persistente que quiere crecer. Esta comunicación bacteriana está íntimamente ligada a su ADN. Como ustedes saben, todas las células humanas, bacterianas o de otras especies tienen incorporado, ¿cierto?, el material genético, es el ADN. Las bacterias conjugan su ADN, lo mezclan entre sí. También se puede fusionar una con otra. Puede también haber movimiento de pedazos de genes de una bacteria a otra a través de virus. Los virus también son microorganismos. Eso sí se considera que es vida no celular, pero aún así son cruciales para el establecimiento de la biodiversidad del planeta. También se pueden transferir otro tipo de fragmentos, pueden transformarse en las bacterias y también puede ocurrir algo muy interesante, que es la endosimbiosis. O sea, hay células que son capaces de incorporar una célula completa dentro y esa célula con el tiempo va perdiendo sus propiedades de vivir afuera y empieza a adaptarse a su nuevo hábitat, que es vivir adentro de otra. Esas relaciones simbiontes son cruciales para que estemos aquí. Sin la simbiosis, en realidad estos procesos no ocurrirían. No ocurriría que pudiésemos existir. Y es algo, digamos, muy fascinante que se está ahora recién conociendo en más detalle. Bueno, cuando uno habla generalmente de bacterias, las personas la asocian inmediatamente a enfermedades. Porque es lo que nos afecta. Cuando uno le dice, estoy enfermo, tengo una infección, tomo un antibiótico, o tengo un resfrío, si uno no se cuida del resfrío puede desarrollarse una enfermedad bacteriana, etc. Pero es importante hacer notar que son las menos las que causan enfermedades, en realidad la mayoría no son patógenas, pero estas pocas patógenas realmente hacen mucho daño. Entonces, a través de la historia, estas enfermedades realmente han modulado las poblaciones humanas. Y no es algo que se sepa desde ahora, se sabe desde hace mucho tiempo. E incluso tiene un componente cultural quizás insospechado. Y aquí quiero hacer mención a un artículo que fue publicado en el sitio de divulgación llamado Etilmercurio, del cual soy parte, y fue escrito por la doctora Anabela Arredondo, que se titula Leyendo a Violeta Parra, la viruela y las tradiciones ante la muerte. Violeta Parra fue capaz de reflejar en su obra, tanto en sus poemas, en sus canciones y en sus décimas, el devenir de distintas enfermedades transmisibles. Ella también fue científica, fue observadora y describió estos procesos. Y les cito brevemente. Y la fiebre me daba agravios, la sed me quita el resuello. En este estado tan cruel termina la diligencia, salimos de la presencia fatal del maldito tren. Es decir, acá se refleja la virulencia de la enfermedad y lo democrática que era. O sea, no discriminaba ni por edad ni por nivel socioeconómico. Cayeron grandes y chicos con la terrible epidemia. Más grande que la leucemia, murieron pobres y ricos, al hoyo un tal Federico, al saco Juan Pimentel, y dos que estaban con él, unos tales Pérez Caro, que visitaron Lautaro, jamás pudieron volver. Por eso es tan importante la vacunación, porque gracias a la vacunación y a los distintos tratamientos que existen ahora, esto ya no lo presenciamos. Y Violeta Parra también fue muy visionaria en su obra gráfica. Ahí ella hizo su propia interpretación del árbol de la vida, en que su cabello es la extensión de los distintos organismos que están presentes en el planeta. Bueno, el ser humano, ahora entendemos que es un ecosistema complejo, regulado por microorganismos. Incluso esa palabra quizás se queda corta para lo que realmente es y conocemos actualmente. En general, se ha descrito que existe una proporción de células bacterianas o microbianas versus células humanas de 1:3. Es decir, la mayoría de nuestras células que conforman lo que conocemos como ser humano son microbianas. Principalmente bacterias, un poco de arquea, un poco de hongos también y muchos virus. Un ejemplo de esta colonización o de este intercambio microbiano ocurre en la piel. A partir del año 2010 en adelante, se empezaron a hacer esfuerzos mundiales por describir el llamado microbioma, es decir,
todos los microorganismos que están viviendo en un determinado ambiente, en este caso el hombre. Entonces, este fue resultado de un proyecto que se llamó el microbioma de la piel, o The Skin Microbiome Project, que dio cuenta de la existencia en detalle, ¿cierto?, de bacterias que colonizan la piel, están presentes incluso en las glándulas sudoríparas, en los folículos pilosos, es decir, donde hay un espacio, porque las bacterias son muy pequeñas, entonces, donde hay un espacio van a vivir y van a ocupar algún compuesto para poder crecer. Esto no solamente se circunscribe al humano, también todos los otros organismos tienen colonización microbiana. Y en este caso, solamente quiero mencionar un ejemplo, que es las termitas. Las termitas causan ciertos grandes estragos en los muebles, en los libros, se comentó, pero no es la termita realmente la que hace eso. O sea, la termita, degradar la madera es muy difícil, el término enzimático. Entonces, la termita tiene internamente otro organismo que se llama un protozoo, que es un organismo grande, uno lo puede ver incluso a veces a la lupa. Y ese protozoo lo que hace, degrada estas fibras de madera y las convierte en azúcar, en glucosa. Y este azúcar es utilizada directamente por la termita y también es alimento de otra bacteria que está dentro del protozoo. Y esta otra bacteria lo que hace, ayuda a la fijación de nitrógeno, porque el nitrógeno es muy importante para los seres vivos, ya que es parte de las proteínas. Entonces, sin la existencia de esa bacteria y de ese protozoo, no existirían las termitas. O no podrían haber desarrollado esta capacidad, ¿cierto?, de degradar la madera. Por eso son muy importantes las relaciones microbianas, más allá de las bacterias en sí mismas. Y quizá uno de los ejemplos más fascinantes de este tema es algo que se llama el eje intestino-cerebro-microbiota. Esta es una idea que se había propuesto hace bastante tiempo. Sin embargo, gracias nuevamente a estas nuevas tecnologías podemos saber más en detalle cómo funciona. Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que existe una relación íntima entre las bacterias que están habitando nuestro intestino, que son muchas. Se ha descrito que tenemos 1 kilo de bacterias en el intestino, lo cual más o menos equivale al mismo peso del cerebro. Y estas bacterias, ¿por qué están ahí? Bueno, las bacterias en el intestino son cruciales porque son las que degradan nuestro alimento. También, si no tuviésemos ese tipo de bacterias, no podríamos digerirlas. Y al degradar este alimento, producen otros compuestos menores. Y estos compuestos menores, a su vez, pueden estar regulando algunas funciones cerebrales. Se ha relacionado, por ejemplo, con aspectos como el síndrome del intestino irritable, exactamente. ¿Cómo se dice? Colon irritable, perdón. El colon irritable se ha relacionado que tiene influencia directa lo que pasa con la microbiología o las bacterias del intestino y el cerebro, porque también hay una comorbilidad de ese trastorno que es la depresión. Se han hecho incluso experimentos a nivel animal dando bacterias que son benéficas o probióticas y se revierte el fenotipo depresivo. Entonces acá realmente se ha abierto un área de investigación inmensa del rol de las bacterias con el cerebro, pero hay regulación directa, ya sea a nivel de compuestos que producen las bacterias o también las bacterias pueden producir neurotransmisores. No se sabe si tienen un rol directo con el cerebro, pero sí a nivel local. Entonces, claramente hay una relación íntima a través del nervio vago principalmente con el intestino y el cerebro. Entonces, podríamos pensar que la inteligencia del hombre, porque nosotros tratamos de entender, como dijo recién el expositor, nuestra propia inteligencia, pero también tratamos de explicar la inteligencia de los otros organismos basado justamente en mecanismos microbianos. Porque si esos mecanismos microbianos no existiesen, probablemente gran parte de nuestro comportamiento no sería como el que es ahora. Este tema es fascinante. Yo una vez tuve la oportunidad de dar una charla en el contexto de 1000 científicos, 1000 aulas del programa Explora en Antofagasta. Y Federico, un niño de 11 años, me pasó un papel con esta pregunta. Si las bacterias son invisibles para los humanos, ¿somos invisibles para las bacterias? Yo quedé realmente impresionada por la profundidad de la pregunta, la complejidad también de la misma. Es difícil responderla, de hecho. Y da para pensar mucho, en realidad. Y esto le llamó mucho la atención a la gente, incluso fue saliendo en un diario.
O sea, la microbiología realmente yo creo que hace pensar a las personas, eso es muy bueno. Y también fue otro niño, Sebastián, de quinto año básico de una escuela en Mejillones, me preguntó una vez, ¿y los microorganismos se pueden extinguir? Porque yo les hablé al comienzo que son números impresionantes, ¿cierto? Entonces uno dice, si son tantos, en realidad, ¿qué importa? Si se crecen tan rápido, son tan diversos. Pero resulta que sí se extinguen. Sí se extinguen. Entonces, nosotros mismos, en toda esta microbiología humana, depende mucho lo que hagamos día a día. Depende mucho cómo nacemos. No da lo mismo cómo se nace ni qué es lo que se come al inicio. Por eso es tan importante las condiciones iniciales. Ojalá nacer parto normal, ojalá tener lactancia materna exclusiva. Eso determina cómo va a ser la microbiota intestinal a futuro y también el desarrollo de algunas enfermedades o no. Y siendo adulto también, tener una dieta balanceada, ¿cierto? Hacer ejercicio, eso es muy importante porque regula el microbioma. Pero los ambientes naturales, como les mostré al inicio, sobre todo ambientes frágiles como del desierto o el altiplano, es muy importante hablar de conservación. Que la conservación de la biodiversidad microbiana es un tópico que creo que tiene que incluirse en los planes de conservación. Sobre todo, insisto, en ecosistemas frágiles, donde la mayor predominancia de vida son microorganismos. Incluso podemos finalmente reflexionar, o sea, cómo se puede concebir, ¿cierto?, el desarrollo de nuestro pensamiento, sin considerar esta red invisible que lo llena todo. El aire, la atmósfera, los fondos marinos, sin considerar estos microorganismos que finalmente la sostienen. Por eso, como mensaje final, quiero decir que las bacterias son parte intrínseca de la inteligencia humana. Muchas gracias.